¿Dónde es que está tu cosecha? ¿Dónde es que está tu recompensa? Es una pregunta. Y muchos creyentes podrían estarse preguntando esto. ¿Dónde es que está mi recompensa? ¿Dónde es que está mi cosecha? De hecho, cuando hablamos de cosecha, pues nosotros esperaríamos en Cristo recibir 100, 60 o 30 por uno. Esa es la cosecha a la manera de Dios o el diseño de Dios para recibir. 100 o 60 o 30 por uno. Es decir, una gran cosecha. Pero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las finanzas. Estamos hablando del dinero. Estamos hablando del bienestar. Mire, hay muchas personas que por muchos años han sido fieles dando sus diezmos, dando ofrendas, siendo dadivosos, teniendo un buen corazón generoso. Y hay quienes han recibido y han sido bendecidos, grandemente bendecidos. Es decir, la bendición que Dios ya preparó se ha manifestado en sus vidas en lo natural. Pero hay muchos, y yo podría decirle que muchos, que han sido fieles en todo esto, pero no han prosperado en lo natural. No, es como si la cosecha no se estuviera recibiendo, como si la recompensa no se estuviera apropiando. Ahora, recuerde que todo esto es por fe. Y hay un principio, que es el principio de la siembra y la cosecha. La fe nos dice que Jesucristo por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos. Es decir, Cristo nos redimió de la pobreza y de la escasez para que nosotros seamos prosperados y no vivamos pobreza o escasez. Esto dice 2 Corintios capítulo 8 versículo 9. Pero esta redención que es por la gracia que Jesús adquirió en la cruz del Calvario para todos los que creen, para los creyentes nacidos de nuevo, se activa o va en armonía o funciona en acuerdo con una ley espiritual que también está descrita por Dios. Y esto es la ley de la siembra y la cosecha. Es decir, para que esto que Jesús obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario en su obra terminada, se necesita armonizar. Por ejemplo, 2 Corintios 8:9 necesita armonizar con 2 Corintios 9. Y muchos muchos versículos ahí. Por ejemplo, uno de ellos dice que es importante entender que Dios mismo es el que da la semilla para sembrar y el pan para comer. La semilla se tiene que sembrar y el pan se come. Así es que Dios nos dice que hay una manera de medir nuestra generosidad, y esta es que debe ser con gozo, en libertad, en fe, no por obligación ni necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En otros términos, para que funcione la redención de la pobreza y nos mueva y nos movamos al estado de prosperidad y a vivir en lo mejor de Dios respecto a la prosperidad. Recuerde que vivir en lo mejor de Dios es en todas las áreas de nuestra vida. En la salud divina, en el bienestar económico, en las finanzas, en la administración, en las relaciones, etcétera, etcétera, en los proyectos, en la vida y en la piedad. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha es la llave, es el atributo, es quien dispara esta redención que Jesús adquirió por nosotros para que nosotros podamos movernos en un estado de prosperidad. Entonces, una de las partes importantes de esto es que nosotros debemos entender que hay una condición, por decirlo así, importante. Nunca debemos dejar de ser dadores. Tenemos que mantenernos siendo dadores. Necesitamos mantener este principio
Hay quienes creen en la gracia del Señor Jesucristo, pero han dejado el principio de dar. Y aunque aparentemente creen que la bendición ahí está, la bendición ahí está, pero la fe no va a poder armonizar, va a estar siendo obstaculizada si nosotros dejamos de ser dadores. Es importante ser dadores, mantener el principio, porque si nosotros no somos dadores, entonces dijéramos, ¿cómo Dios va a tener motivos para usarnos al respecto en las finanzas? Si Dios supiera que nosotros no íbamos a ser dadores y no íbamos a poder ser dadores, entonces Dios no hubiera provisto para nosotros la oportunidad de ser mayordomos y buenos mayordomos. Pero te tengo una gran noticia. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, Dios te ha habilitado para que lo seas. Así es que ser un dador y mantenernos en el principio de dar no tiene que ver con incapacidades. Ahorita vamos a ver. Tiene que ver con decisiones. Y tu decisión tiene que estar basada en la fe, en la palabra. Hay otro punto importante que tiene que ver con cambiar nuestra manera de hablar y nuestros dichos respecto a la prosperidad. Hay quienes dicen, cuando te preguntan, ¿cómo estás? Y hay quienes responden, pues apenas sobresaliendo, apenas sobreviviendo. Y muchas veces se refieren no solo a la salud, pero también a la economía. Hay quienes piensan que porque al mundo le va mal, como ahora en estos tiempos, que se han visto afectados los sistemas financieros y la economía, piensan que también los creyentes o los cristianos, pues como estamos en el mundo, nos debe de ir igual. Y déjame decirte que la Biblia no enseña eso. Porque si algo enseña la Biblia es que aún en las épocas de hambruna, Dios causó prosperidad en aquellos que creyeron en Él. Por ejemplo, en Isaac, el hijo de Abraham. Y muchos otros, dice la Escritura que Dios abre caminos en el desierto. En donde no hay agua, Él causa con su poder esta gloria. Así es que en la obra redentora de Jesús, todo esto fue redimido, la escasez y la pobreza, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la hambruna. Y nos fue habilitado toda la bendición. Es decir, todo ya está disponible. De tal manera que Dios te ha favorecido. Que Dios te ha dado todos los elementos para que tú camines en esta bendición. Amén. Y también tiene que ver entonces con que tú tienes que hablar correctamente y tener una actitud correcta en tus declaraciones respecto a la prosperidad. Pero también tienes que tener una actitud correcta en el corazón hacia Dios respecto a las finanzas. Tienes que convertirte en un dador y perseverar en ello. Tienes que cambiar tu lenguaje respecto a la prosperidad. Tienes que decir, soy próspero, ya lo tengo, ya me vi. Y tienes que tener una actitud correcta para con Dios respecto a las finanzas. Y ahorita vamos a ver Lucas capítulo 6. Te invito a que me acompañes a ver Lucas capítulo 6. Antes quiero decirte que la Biblia en Santiago dice que a veces no tenemos, o dice, déjame te lo leo, dice, no, dice, anhelas o codicias, pero no puedes obtener. ¿Por qué? Porque si pides, por un lado no pides, y si pides, no recibes porque pides mal. Y la pregunta es, bueno, la manera en la que lo expresé no fue la correcta, tengo que decirlo de alguna manera, tiene que haber un protocolo, tiene que haber un formato para no equivocarme. No, los motivos del corazón. Dice la Escritura en Santiago, capítulo 4, versículo 3, pides y no recibes porque pides mal. Quieres para gastarlo en tus concupiscencias, para gastarlo en tus deleites, en tus propios intereses. Entonces, cuando vemos personas que no son dadoras, vemos que las personas, hay muchas que
que tienen una buena economía, pero no son dadoras, y vemos cómo esa economía es disfrutada y gastada solo en los deleites de esa persona o de ese grupo de personas o de ese grupo de familias. Y Dios no nos llamó a eso. Pero hay muchos creyentes que también, no viviendo en esa prosperidad, anhelan la prosperidad, pero para gastarlas en sus intereses particulares o en sus concupiscencias. Y no me malinterprete, yo no estoy hablando de que no anheles un carro o no anheles una nueva casa. Pero no sé si usted puede encontrar la diferencia entre necesitar un carro y anhelar un carro para que sea útil para el trabajo, para la familia y para servir al Señor. O una casa nueva porque estamos quizá en una casa de renta y en donde queremos que haya una buena casa cómoda para la familia y en donde también puedan abrirse las puertas para que ahí se predique el evangelio. Y si usted compara con estos otros ejemplos que le voy a decir, como por ejemplo, no solo anhelar un carro, sino anhelar un carro, una camioneta para poder ir a pasear, es decir, con proyectos egoístas. O usted necesita una casa porque ya tiene una, pero quiere otra más rica porque quiere hacer la competencia a su familia o a sus amigos para intereses particulares. Entonces, los motivos son muy importantes. Porque cuando usted no tiene los motivos correctos, no está operando la fe. Y si usted no opera, no acciona, no pone en movimiento la fe, entonces usted no va a poderse apropiar de lo que ya le fue concedido por gracia. Pues, por ejemplo, alguien que tiene motivos egoístas, tiene todo para ser muy próspero, pero como no quiere, no está enfocando su corazón a los motivos de Dios, sino a sus propios motivos, entonces no tiene la fe y no siembra. Y entonces va a tener limitaciones, aunque tenga una apariencia o una aparente buena economía. La mayoría de las personas la consiguen con demasiado estrés, demasiadas presiones, demasiadas dificultades, cuando Dios nos llamó a disfrutar todo esto sin esfuerzo, por gracia. Y vamos a empezar a leer Lucas capítulo 6, versículo 27 en adelante. Lucas capítulo 6, versículo 27 en adelante. Y ahí me voy a ir rápido. Usted apúntelo, trate de seguirme. Pero aquí hay cosas muy importantes. Si no alcanzamos a verlas todas, en la próxima reunión que esté con ustedes, quizá tomemos un tiempo para darle una segunda revisada. Porque esto es fundamental. El Señor nos sorprende cada vez que leemos su palabra, y su palabra es tan preciosa, con tanta sabiduría, con tanta riqueza espiritual, para que seamos en nuestros corazones, concibamos esta palabra, la creamos y la pongamos en acción, en movimiento. Dice Lucas capítulo 6, versículo 27. Bien, primero voy a leer un versículo conocido por todos. Este versículo está en el versículo 38. Lucas 6, 38. Y esto lo conocemos prácticamente la mayoría de los creyentes. Lucas 6, 38 dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, se dará en vuestro regazo. Y dice, dad y se os dará. Dad y se os dará. Hay una versión en inglés que dice, dad y se os dará, haciendo referencia a que no es Dios el que te da, pero son los hombres los que te dan. Es decir, en este mundo es que se recibe esa recompensa. No es que Dios no lo promueva, no. Dios es el que opera a su favor y su poder. Pero la recompensa no solo está en la vida eterna, pero inicia aquí en este mundo. El mismo Señor Jesucristo, recuerde en la parábola del mayordomo infiel, dice, todo aquel que deje familia, que deje terrenos, casas, por servirme a mí, dice, en esta misma vida recibirá 100 veces más. Por eso nuestra cosecha debe estar medida en 100 veces más. Bien,
Ahora, muchos toman este versículo 38 y lo sacan de contexto y dicen, bueno, dad y se os dará, dad y se os dará. Y hay muchos creyentes que han sido fieles año tras año dando, año tras año dando, año tras año dando. Si usted no ha sido fiel, yo le animo a que se convierta en un dador fiel. Porque lo hacemos para el Señor, no lo hacemos para nadie más. Pero hay quienes se han mantenido fieles por muchos años y no han recibido cosecha. No han recibido recompensa aún. Y bueno, la pregunta es, pues ¿Dios es fiel a su palabra, sí o no? Claro que Dios es fiel a su palabra, pero tenemos que entender correctamente su palabra. Ahora, muchos fuimos enseñados o muchos han entendido que el tema de los diezmos y las ofrendas es una obligación. Por mucho tiempo muchos han creído esto y han tenido el temor de que si no diezman y no ofrendan, Dios los va a castigar. Porque muchas veces se leyó el antiguo pacto, el antiguo testamento, donde habla que si el hombre no diezma, si el hombre no ofrenda, le está robando a Dios. Y entonces muchos han crecido con este concepto y entonces muchos no han puesto en acción su fe a la hora de dar, sino lo han hecho por obligación o por necesidad, porque se sienten culpables si no lo hacen. Y esto tiene que ser erradicado de nuestras vidas. Nosotros tenemos que actuar en fe y convertirnos en dadores permanentes por fe, con gozo, no sintiendo condenación, sino lo hacemos por amor, porque lo que tenemos no nos pertenece, porque entendemos que todo le pertenece a Dios y Dios nos da el poder para hacer lo que tenemos. Pero también entendemos que Dios nos da la semilla para sembrar y el pan para comer. Y en la medida en la que nosotros sembremos, cosecharemos. Ahora bien, una vez leído este versículo 38, vamos a leer el versículo 27. Porque del 27 al 37 hay un estilo de vida que el Señor enseña que tiene que ver con los motivos del corazón. Y recuerda que los motivos del corazón son esenciales porque con el corazón se cree para justicia. De tal manera que si nosotros no entendemos este concepto y estos motivos que tienen que ver con la gracia, la misericordia, el perdón, el amor de Dios, el fruto del Espíritu que ya mora en nosotros, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si no entendemos esto de acuerdo a lo que Cristo Jesús ya nos dio y cómo Él quiere que nosotros operemos y actuemos, entonces no vamos a poder tener una fe completa, una fe que pueda ejercerse, ponerse en movimiento, porque va a tener obstáculos. Y entonces es por ello que no recibimos, que no podemos apropiarnos de esa gran cosecha o de esa gran recompensa que Dios ya nos regaló. Amén. Así es que, dad y se os dará, tiene que ver con esto. Dice primero el versículo 27. Mas vosotros, los que oís, les digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Déjeme busco aquí otra versión permítame un segundito para buscar otra versión de Lucas 6. Porque leí una versión en inglés en donde habla de una manera muy, muy práctica para que podamos ayudarnos a interpretar. Déjeme ver si esta versión en español nos podría ayudar un poco a entenderlo de una manera mejor. Permítame un segundito. Esta no. Déjame ver si alguna como de lenguaje actual nos ayudaría. Vamos a ver. Estamos hablando de Lucas 6 y estamos leyendo el versículo 27. Pero es muy importante que bueno, tampoco tengo. Déjeme por última vez consultar otra. Deme otra oportunidad. Alguna más parafraseada. Es lo que quisiera encontrar. Una Biblia más parafraseada. Porque es muy interesante poder entender que lo que la Biblia dice
en Lucas 6, 27 en adelante, tiene que ver con el dar y con recibir. Es decir, nosotros tenemos que entender que debemos aprender un estilo de vida que va a armonizar eh, va a armonizar con la fe para que actuando de una manera plena y completa, caminando de una manera plena y completa, pudiendo poner en movimiento una fe genuina sin estorbos, entonces podamos recibir la cosecha y la recompensa. Bien, vamos a seguir leyendo. Dice, mas vosotros, dice el Señor Jesús, palabras del Señor Jesús. Usted puede leer Lucas 6, habla donde Jesús llama a sus discípulos, Jesús habla el sermón del monte y Jesús les dice estas palabras. De hecho, ahí en el capítulo 6 es también cuando Jesús escoge a sus 12, sana al hombre de la mano seca, comparte en el día del reposo, y después habla de las bienaventuranzas, y entonces empieza en el versículo 27 diciendo, amen a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Amen a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Mire, aquí hay algo muy interesante porque muchas veces las personas en lo general, pero los creyentes, no actúan bien respecto a las finanzas con las personas que son tus enemigos o las personas que te aborrecen. Tu enemigo, considéralo como aquel que no va conforme a lo que tú piensas, o aquel que se molesta contigo por alguna situación. Muy sencillo, puedes ir a comprar a un supermercado, la cajera batalla contigo por alguna situación, algún precio, lo que sea, hay un poquito de altercado, la cajera, porque sabemos que ellas están trabajando 8 o 10 horas atendiendo a miles de gentes cada hora, digo, cada día laboral. Y si nosotros vamos en la noche, pues no somos los primeros, y muchas veces los cajeros o las cajeras pierden la paciencia o pierden la actitud de servicio, y entonces vamos a suponer que tú ya la consideras como un enemigo, como alguien que te aborrece, porque te puede hasta decir cosas, y entonces en su afán y en la problemática y en la situación que está difícil, la cajera se equivoca y te da feria de más, y tú no te das cuenta. Tú recibes la feria y te vas pues rápido ahí y no tienes una buena actitud para con ella. Y estando en el carro, al sacar la cuenta y al hacer las cuentas, te das cuenta que te regresó en lugar de 50 pesos, 500 pesos. O en lugar de 50 pesos, 200. Y entonces tú estás enojado por la situación que pasaste, porque ella parecía que era tu enemigo. Y entonces tú dices, allá su problema, ella fue la que se equivocó. Y te vas. Pero esa no es la actitud que el Señor Jesucristo ya proveyó por ti. El mismo Señor Jesucristo proveyó su carácter. Y cuando nosotros actuamos respecto al dinero así, cuando nos molestamos con las personas, inclusive en nuestra misma familia, cuando alguien no participa de la misma manera en el uso del dinero, en el uso del gasto, se convierte, como dijéramos, en un enemigo. A veces el esposo, de una manera injusta, aborrece la manera en la que la esposa gasta el dinero, o viceversa, o los padres con los hijos, o los hijos con los padres. Cuando nosotros actuamos así, estamos limitando, poniendo obstáculos a que la fe opere de una manera genuina para recibir la gran cosecha. Así es que tú ya fuiste habilitado con el carácter para ser paciente y para amar. No hay excusa. Pero lo más interesante de esto es que si nosotros echamos mano de lo que Dios nos dio, estamos poniendo en armonía la fe y no vamos a poner obstáculos para tomar la gran cosecha. Dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Es como jamás bendecir a una persona cuando no hace las cosas como yo espero. Llámese de la familia o un extraño, pero antes bendecir. Recuerda que uno de los puntos importantes para cosechar la gran cosecha, para apropiarse de la gran cosecha, para disfrutar de la gran cosecha, es hablar correctamente.
tus dichos tienen que ser dichos que edifiquen, que añadan gracia a los que escuchan. Dice el versículo, orad por los que os calumnian. A veces estamos con algún conflicto con alguna persona que nos calumnia y tiene una situación económica difícil, aquella persona o pide oración, y tú y yo, humanamente o carnalmente, no nos disponemos a apoyarle. ¿Por qué? Allá esa persona que se mete en sus problemas está actuando mal, que sufra las consecuencias. Y la palabra no enseña así. La palabra dice, ora aún por los que te calumnian. Acuérdense que estos versículos del 27 al 37 está hablando, culmina, se sella con el hecho de dar y recibir. Dice el 29, y el que te hiere en la mejilla, dale también la otra. Y del que te quite la capa, no le impidas llevarse la túnica. Y no solo habla de mansedumbre y habla de mantener la paz y el amor, pero la Escritura también habla de algo muy interesante. La Escritura habla de algo muy importante aquí, porque las posesiones tienen un valor. Y muchas veces nosotros nos lastimamos porque perdemos las posesiones. Muchas veces nos ofendemos porque perdemos las posesiones. Quizá no las cuidamos bien, quizá sí, pero alguien no. O quizá alguien nos roba las posesiones y nos lastimamos, nos ofendemos con nosotros mismos y con otras personas porque las posesiones tienen mucho valor para nosotros. Y no debe de ser así. Porque si alguien te quita algo, el Señor te lo va a restaurar sin problema. Porque Él te dio el poder para hacer las riquezas. Y si te quitan una capa, no le impidas a nadie que se lleve la túnica. Y no me malinterprete, no estoy diciendo que alguien venga a robarle y que usted se deje. No. Estoy hablando en términos prácticos. En términos cuando alguien necesita de usted. Y a veces uno dice, oye, uno te ofrece la mano o pides ride y quieres manejar. Si alguien necesita de algo y usted se ofrece y de repente esa persona necesita más o quiere tomar más, usted vea la manera, en amor, en sabiduría, de cómo apoyarle. Dice, no le impidas llevar la túnica, también el 30. Y a cualquiera que te pide, dale. Y al que tomare lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir. ¿Cuántas veces vienen a tocarnos a la casa y nosotros por desidia, por no querer molestarnos, porque estamos muy cómodos? Hay tanta necesidad en este mundo y la gente que viene a pedirte a tu casa, pues tú sabes que es gente que no tiene las maneras y las formas y que a lo mejor no tiene la sabiduría o a lo mejor han sido enseñados de una manera o de otra, pero a fin de cuentas tienen necesidad. Y tú empiezas a juzgar. No es que sí necesita, no es que no necesita, es que esto, es que el otro. Pero a veces nosotros no tenemos un buen corazón. O no actuamos conforme a el corazón que tenemos en nuestro espíritu, pero tenemos que ponerlo en el corazón de carne que tenemos en nuestros motivos, porque tenemos que ser esas personas dadoras, generosas. Si nosotros nos ejercitamos en este tipo de temas en donde nos piden y no damos, estamos poniendo obstáculos a nuestra fe. Son principios muy básicos, muy sencillos y en donde tú ya fuiste habilitado para dar. Aquella persona que viene y te toca la puerta no te pide $1,000,000, te pide un sándwich, un vaso de agua, una moneda. Inclusive hay gente que tiene la oportunidad y la sabiduría de darles algún trabajo para que se ganen algo más de dinero. O hay veces que tú le dices a la persona, oye, ¿no quieres que te dé un trabajo y en lugar de darte 10 pesos o 20 pesos, te puedo pagar 100 o 200? Y a veces las personas dicen, no, es que yo no vine a trabajar, vine a pedir. Y entonces tú ya no les das nada porque tú no esperabas recibir esa respuesta. Pero no es el corazón que Dios ya depositó en nuestro espíritu, no es la actitud. Y Dios ya nos proveyó con todo para tener una buena actitud. Recuerda que si no echamos mano de una correcta actitud, estamos poniendo obstáculos a nuestra fe
para recibir la gran cosecha. Fíjate lo que dice el 31. Y esto es fundamental. Deberías de aprendértelo de memoria. El Lucas 6:31. Dice, y como quieras que los hombres hagan contigo, tú también haz con ellos. Si como quieras que los hombres hagan contigo, tú también haz con ellos. Esto es tan importante porque en el 38 dice, da a los hombres. Sabes que tú lo haces por el Señor y lo haces en el nombre de Jesús y lo haces para el Señor, pero no le estás enviando un cheque al cielo, estás enviando un cheque o estás depositando tu dinero a los hombres. Y dice, haz con los hombres como quieres que hagan contigo. Y el mismo versículo 38 dice, dad y se os dará. Si tú das a los hombres con un buen corazón, al ministerio, a los servicios, aquí y allá, Dios proveerá, Dios abrirá. Tú ya tienes el favor para que los hombres, y no uno, tú le puedes dar a uno y muchos te darán a ti. Tú estás actuando, es decir, tú primero actuaste de la manera correcta, como dice la palabra, a la manera de Dios. Y tú abriste, tú ejerciste el favor que Dios ya te dio. Abriste las puertas por la fe. Y entonces no vendrá a través de uno, sino a través de muchos. No sé si usted puede entender esto. Pero usted apoya a una persona, apoya a un ministerio, apoya a un proyecto, apoya a los pobres, apoya a los necesitados. Y muchos vendrán a entregarte tu cosecha. Y no es porque sean buenas personas. Y no estoy hablando de que no lo sean. Pero el hecho es de que usted está poniendo en acción la fe, permitiendo que el favor de Dios y de la prosperidad de Dios opere. Y entonces abra toda una serie de puertas. Y entonces la gran cosecha vendrá. Ahora, entonces es tan importante. Y yo quisiera parafrasear un poquito este versículo porque dice, haz con los hombres como quieres que hagan contigo. Pero yo lo quisiera poner en estos términos. Haz con Dios como Dios quiere, como tú quieres que Dios haga contigo. Aunque Dios ya nos proveyó todo y Dios nos dio todo el poder, pero piense por un momento en estos términos. Haz con Dios como Dios quiere que hagas, que Él haga, como tú quieres que Él haga contigo. Tú haz con Dios o trata a Dios como quieres que Dios te trate a ti. Quisiera que concibiera, que meditara un poquito en esto. Porque entonces, si usted le da a Dios, pues imagínese, si usted trata con dádivas al Señor, es decir, dando en este mundo, pues imagínese qué es lo que Dios va a proveer. Porque no es posible que usted pueda compararse con Dios. Pero si usted trata a Dios de esa manera, pues imagínese cómo lo va a tratar Dios. Si pudiéramos hablar en estos términos. Porque la realidad es que cómo funciona o cómo opera esto. La ley de la siembra y la cosecha está presente. Y todo le fue concedido por gracia, incluyendo la prosperidad y la redención de la escasez y la pobreza. Es decir, cuando usted siembra, cuando usted da, cuando usted ama a sus oponentes y en todas las cuestiones del dinero y de las finanzas usted no se opone y no se queja, sino que es un dador generoso y apoya y no ve por sus propios intereses, sino busca por los intereses de los demás. Entonces usted le está tratando a los hombres como tratando a Dios. Recuerde que la Escritura nos dice en Colosenses, todas las cosas que hagas, hazlas como para el Señor. Y recuerde que también la palabra nos enseña en Juan, el apóstol Juan escribe en una de sus cartas y dice, tienes que amar a Dios. Bueno, ya no recuerdo si déjeme lo busco para no hablar al aire. Porque no recuerdo si es Juan o Santiago.
aunque los dos hablan del amor y de la fe y de poner a acción nuestra fe, pero es el apóstol Juan, sí es el apóstol Juan, y él dice en su primera carta en el capítulo 4, en el versículo 20, dice: si alguno dice yo amo a Dios, pero no ama a su hermano, entonces es mentiroso. Porque ¿cómo puedes decir que amas a tu hermano? Perdón, pues el que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios si a Dios no lo ha visto? Entonces, en otras palabras, el Señor nos está diciendo, cuando tú amas a tu hermano, estás amando a Dios. Cuando tú amas a tu hermano, estás diciéndole a Dios que lo amas. Esa es la expresión del amor. Cuando tú amas a las personas, y aquí el Señor Jesucristo dice, ama a tus adversarios, a tus enemigos, a los que no piensan como tú piensas. Y en el tema del dinero, ámalos también. Entonces, cuando nosotros amamos de esta manera a las personas, a los hermanos, y somos esos dadores generosos, y apoyamos, y no maldecimos, sino bendecimos, y no nos quejamos, sino que actuamos con sabiduría y con prudencia, pero con liberalidad, entonces estamos dándole a Dios. Y entonces ponlo en perspectiva. Es como cuando, no sé si te ha pasado o te llegó a pasar, ya sea que tú lo hayas hecho o que lo hayan hecho contigo, pero muchas veces cuando mis hijos estaban pequeños, y ellos traían dinero, a veces me prestaban. Yo recuerdo que mi hijo, el más pequeño, a veces tenía 50 pesos y me decía, llévame al Oxxo o llévame a la Guadalajara, porque aquí cerca de nuestra casa, su casa, hay un Oxxo y una Guadalajara. Y entonces él se compraba algo, un chocolate, un Kinder Sorpresa, algo que le costaba 20 pesos. Y después me decía, ¿qué quieres? Y él era capaz de gastarse el resto del dinero en mí o en su mamá o en sus otros hermanos. Es decir, a lo mejor él nada más gastaba 13 pesos y el resto lo gastaba en nosotros. E inclusive cuando él tenía y ahorraba y yo necesitaba dinero para comprar algo en donde no tenía en el momento el efectivo, yo te presto. Imagínese. Si nuestros hijos nos dan, o inclusive decía, yo te lo doy, papá, aquí ten. Imagínense, si ellos nos dan estando pequeños, ¿cómo vamos a comparar lo que ellos nos dan en cantidad con lo que yo les voy a retribuir o con lo que yo les retribuyo? Es decir, el papá excede. Y no me malinterprete, no estoy hablando de que no es una buena intención para los hijos, no. Pero claro que sí, pero lo que quiero ponerlo es en perspectiva del padre con el hijo, porque cuando yo como hijo doy, amo a las personas y doy a las personas, entonces mi padre, que es glorioso, espléndido, mi galardón, mi buena recompensa, imagínense. Y así fue la provisión que ya nos dio en Cristo Jesús y que está lista para que la fe opere sin obstáculos y que usted pueda aprovechar, ser bendecido, para que usted pueda en este mundo, para que usted pueda manifestar, disfrutar en este mundo lo que ya le fue concedido por gracia, lo que ya tiene en su espíritu. En el versículo 32 dice, porque si amas a los que os aman, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Pero si hicieres bien a los que os hacen bien, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué gracia tendréis? Así es que, porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Así es que dice, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestadles a ellos, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y será vuestro galardón grande. Una vez más, ama pues a vuestros enemigos y haz el bien con ellos y presta, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es muy bueno, benigno aún,
para con los ingratos y los malos. ¿Cuánto más para contigo que eres hijo? Así es que Dios ya proveyó este gran galardón, está listo para ti, disponible, para que con una fe genuina, sin obstáculos, puedas empezar a disfrutar ese galardón grande que el Señor ya te dio, porque tú ya eres hijo del Altísimo por la fe de Jesús. El 36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis para que no seas juzgado, ni condenéis y no seráis condenado. Perdonad y seréis perdonados. Así es que dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, se dará en vuestro regazo. Con la misma medida que mides, se te medirá. Así es que no pongas límites en lo que tú das. Hay quienes no solo son dadores fieles, pero también exceden las normas con las que fueron enseñados en las iglesias, que a dar el 10%, etcétera, etcétera. Y muchas organizaciones limitan los diezmos y las ofrendas de acuerdo al Antiguo Testamento, pero si quieren regirse bajo el Antiguo Testamento, se van a enterar después, o van a darse la sorpresa de que en el Antiguo Testamento las personas, las familias regidas bajo la ley de Moisés, no daban sobre el 10, sino si usted hace el promedio de todas las ofrendas que daban por año, excedía el 30%. Pero no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo la gracia, y Dios nos ha provisto de todo lo necesario para que, actuando en fe, liberemos sin obstáculos, amando, teniendo ese corazón generoso disponible para aprovechar, para disfrutar el gran galardón, la gran cosecha que Dios ya nos proveyó por gracia en Cristo Jesús. Porque no es buen árbol el 43 dice, porque no es buen árbol el que hace malos frutos, ni árbol malo el que hace buen fruto, porque cada árbol por su propio fruto es conocido. Que no cogen higos de las espinas, ni vendimian uvas de las zarzas. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Asimismo, de la abundancia del corazón actúa cada una de las personas. Así es que es muy importante que nosotros podamos considerar esto. Y dice el Señor Jesucristo que aquel que escucha mis palabras y las pone en acción es como aquel que pone su casa sobre la roca, y viene con ímpetu la tempestad y los ríos y las aguas, y su casa permanece para siempre. Así es que les recuerdo 3 puntos importantes. Conviértase en un dador permanente. Nunca deje de dar. Siempre habrá disponibilidad para dar. Recuerda cuando el Señor Jesucristo le dijo a aquel hombre que fariseo, que legalista, que le dijo: ¿qué, maestro bueno, qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, le dijo: cumple los mandamientos, porque aquel hombre presumía que ya todo lo había hecho. Quería justificarse a sí mismo. Pero Jesús le dice: bueno, si tú dices que todo lo has hecho desde joven, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres. Y aquel joven o aquel hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús no le pidió que el dinero que lo vendiera y se lo entregara a él, a su ministerio. ¿Está de acuerdo? Jesús dijo: entrégalo a los pobres. Así es que cuando nosotros tenemos un corazón dador, no tiene que estar regido por reglas o por normas humanas, pero nosotros tenemos que tener un corazón libre, entendido para dar. Por ejemplo, dice la Escritura que aquel que ha tenido a bien recibir enseñanza de aquel que lo enseña debe de participar de todo bien con él. Dice la Escritura, y yo no sé por qué a veces hay conflictos en las personas, pero mire, solo le voy a leer esto para confirmarlo y no decirlo solo por decirlo.
En Gálatas 6:6 dice la Escritura, el que enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Déjeme le leo una vez más. Y al que se le enseña, dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No te dejes engañar, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y si usted revisa Gálatas 6, está hablando de dinero. Aunque usted lo puede aplicar a otras cosas, pero está hablando de dinero. Y dice, no te engañes. Si tú siembras para tus deleites, para tus concupiscencias, para tus propios intereses, vas a sembrar, vas a cosechar eso, porque es lo que estás sembrando. Pero si siembras para la obra, para el Señor, entonces vas a cosechar tu gran galardón. Y dice, y al que se le enseña la palabra, a nosotros se nos enseña la palabra. Dice, toda cosa buena. Dice, es necesario que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Así es que si yo recibo instrucción y enseñanza como todos recibimos, yo en mi corazón y yo recibo enseñanza de ciertas personas en mi vida y yo bendigo a esas personas, dándoles, participándoles del bien que Dios me ha dado porque recibo enseñanza de ellos. Y yo entiendo que estoy sembrando para el Espíritu, pero cada uno debe ser diligente en lo que hace, entendido en lo que hace, de tal manera que todos podamos con toda liberalidad sentirnos gozosos y alegres en cada una de las cosas que hagamos. Pero es muy importante entonces recordar que debemos de ser dadores permanentes. Número 2, tenemos que hablar prosperidad y no hablar negatividad, escasez y pobreza, sino hablar de una manera diligente y tener una motivación y una actitud correcta, manifestar el carácter de Cristo. Pero sobre todo, es importante que entienda algo. Recuerda que Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Déjeme decirle algo. El dinero puede convertirse en tu Señor. Cuando tú amas más el dinero que a Dios, cuando tú no eres capaz de ayudar, de dar, de sembrar, de apoyar a los que tienen necesidad, el dinero se ha convertido en tu Dios, se ha convertido en tu Señor. Y déjame decirte que si el dinero es esto en la vida del hombre, se convierte en un Señor malo, odioso, que presiona, que hace que las personas se cansen, que entren en tensión, en contienda. Es un mal señor el dinero. Por eso Dios no quiere que amemos al dinero, pero quiere que le amemos a Él porque Él es un buen Señor, lleno de benignidad y bondad. Pero aquel que hace del dinero su Señor, y no es que el dinero sea malo, pero las personas hacen del dinero su Señor, el Señor, ese Señor mete en esclavitud y en estrés a las personas, incluyendo a los creyentes. Pero también el dinero se puede convertir en tu siervo. Y cuando el dinero se convierte en tu siervo, entonces hay una gran bendición. Así es que ama al Señor y permite que el dinero sea tu siervo. Porque cuando tú envías el dinero, cuando tú siembras, tú operas en la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Y cuando tú tienes un motivo correcto en tu corazón, hablando correctamente y teniendo motivos correctos, entonces tú vas a impedir que la fe, vas a impedir que los obstáculos o la incredulidad detengan la fe. Pero entonces tu fe va a actuar con liberalidad, se va a mover y tú vas a empezar a disfrutar la gran cosecha, el grande galardón que Cristo Jesús ya te otorgó. Déjame por último, antes de terminar, decirte lo siguiente. Es importante que entendamos que todo ya nos fue concedido por gracia. Así es que no solo debemos de tener compasión y misericordia como el Señor la tiene, porque necesitamos aspirar a no pedir para nuestros deleites,
sino para sembrar en el reino. Es importante que entendamos que toda necesidad en el mundo ya ha sido provista por Dios, pero solo por la fe podemos aprovechar o disfrutar esa provisión en este mundo. Pero algo que me ha inquietado en mi alma, algo que me ha inquietado en mi corazón, es que nosotros no entendamos la correcta actitud o motivación del Señor, porque cuando Él dice que pedimos para nuestros deleites, a veces muchos lo dicen, bueno, es que yo no estoy pidiendo para hacer el mal, pero dice la Escritura que habla de para gastarlo en nosotros mismos. Y cuando nosotros deseamos, pero no tenemos la compasión y la misericordia que el Señor tiene, entonces podemos aspirar a desear para nuestros deleites. No sé si usted me pudiera comprender al respecto, pero cuando nosotros no entendemos correctamente la compasión y la misericordia, y que no se trata de nosotros, pero se trata de Jesús, y no se trata de nuestros intereses, sino de los intereses de los demás, entonces nuestros intereses van a ser provistos por el Señor. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así es que en algún momento yo le dije esto y se lo vuelvo a repetir. Si usted necesita un carro, ponga en su corazón 2 carros, uno para usted y otro para obsequiárselo, regalárselo a alguien más. Si usted necesita una casa, ore por 2 casas, vea por 2 casas, una para usted y su familia y otra para regalarla a los demás. Pero es importante que empecemos a ejercitarnos en esta actitud, porque cuando nosotros respecto al dinero actuamos así, primero por los demás y después por nosotros, entonces no hay obstáculo para que la fe opere genuinamente y que usted empiece a disfrutar la gran cosecha que ya le fue concedida por gracia. 100 veces más, dice el Señor Jesucristo, lo que usted ha sembrado o lo que usted ha dejado por causa del Evangelio. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre. Todo el honor y toda la gloria te pertenece, todo el honor y toda la gloria te damos. Señor, que tu sabiduría y tu revelación nos ayude a concebir, a comprender y a permanecer en esta gran verdad, en esta revelación, Señor, de tal manera que cada uno de nosotros no solo podamos actuar en esta bendición de sembrar y cosechar, de dar y recibir, pero también caminar con una fe genuina y actuar con una fe genuina de tal forma que podamos estar disfrutando la gran cosecha junto con nuestros hermanos, enseñando esta virtud, enseñando esta manera de vivir en la fe en el nombre de Jesús, creyendo que tú has provisto todas las cosas y que por una fe en tu palabra viva y poderosa podemos apropiarnos de todo lo que ya nos fue concedido por gracia. Nosotros declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Espíritu Santo, sabes que tú eres nuestro ayudador y nosotros lo sabemos bien. Y deseamos, te pedimos que tú nos ayudes, nos guíes, nos reveles, nos alumbres, nos consueles, nos apoyes en el nombre de Jesús en todas estas cosas, porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.